Imagínese, una mujer de 35 años, analista de datos en una de las mayores empresas de tecnología del país, con un salario de alrededor de 800.000 reales al año. Cada centavo que ahorré, cada inversión que hice, se ganó con sudor, estrategia y una determinación que nadie podía deshacer. Pero ese día de Acción de Gracias, mientras sostenía mi maleta hecha en la puerta de mi apartamento de Seattle, se me formó un nudo en el estómago, no por el peso del equipaje, sino por lo que me esperaba al otro lado del viaje. ¿El destino? Una reunión familiar en el lujoso Rosewood, en Miramar Beach, Florida. Un balneario sinónimo de sofisticación, donde el aire ya olía a tensión incluso antes de poner un pie allí. Era nuestra tradición anual, pero esta vez, algo en la sala parecía a punto de explotar. Mis padres siempre tuvieron un favoritismo enfermizo hacia mi hermano. Mientras él recibía elogios, cariño y apoyo incondicional, a mí me trataban como una sombra, una presencia incómoda que apenas merecía atención. Tenía esposa, una hija y un estilo de vida extravagante que nunca construyó solo. Y cuando llegué al hotel y descubrí que no había lugar para mí, su sonrisa era puro desdén. Este espacio es para mi verdadera familia. Esa fue la última gota. Con un simple disfruta, le di la espalda y seguí mi camino. Horas más tarde, mientras ignoraban decenas de llamadas desesperadas, algo inesperado pondría su mundo patas arriba. Pero antes de revelarte cómo se desarrolló esta historia, dime, ¿qué hora es en el lugar donde estás? ¿Desde qué ciudad sigues esta historia? Y no te alejes de ahí, el final mostrará una verdad que dejó a mi familia en shock. Mientras hacía la maleta esa mañana, me invadió una sensación de opresión. Miré la ropa cuidadosamente doblada y supe que este viaje a Florida reabriría heridas que nunca habían sanado. Mi hermano siempre fue el niño de oro, el centro de atención, mientras yo luchaba por migajas de cariño. Cuando era niño, veía a mis padres celebrar cada pequeño triunfo, sus partidos de fútbol en la escuela secundaria, su apresurada boda, el nacimiento de mi sobrina. Mis impecables notas, mis noches de insomnio estudiando para la universidad, apenas merecían un comentario. No era solo una preferencia, era una barrera invisible, construida ladrillo a ladrillo a lo largo de los años. Su vida gritaba exceso. Dirigía un restaurante en quiebra en Miami, sostenido por cheques mensuales de mi abuela, 150.000 reales depositados sin falta, mes tras mes. Su esposa vivía para Instagram, mostrando bolsos de diseñador y matrículas de escuelas privadas como si fueran trofeos. A veces miraba esas fotos no con envidia sino con incredulidad. ¿Cómo puede alguien vivir de forma tan irresponsable a costa del dinero de otros? Mis padres no fueron diferentes. Jubilados en un condominio de lujo, dependían de la misma fuente para pagar las facturas médicas y los palos de golf. Aprendí desde el principio que depender de los demás era una trampa. Mi abuela, la única que vio mi valor, me enseñó esto. A los 16 años me sentó a la mesa con un libro de contabilidad y me mostró cómo planificar, invertir y nunca inclinarme ante nadie. Nunca dejes que te controlen, dijo con una firmeza que resuena hasta el día de hoy. Estas lecciones me moldearon y me impulsaron a construir una carrera en la que mi éxito dependiera únicamente de mí. Mientras hacía las maletas, no podía quitarme de la cabeza la última reunión. Mi hermano se jactaba del nuevo barco que compró con el dinero de la abuela, mientras mis padres sonreían con orgullo. Cuando mencioné mi ascenso a analista senior, el tema se desvió hacia el recital de piano de mi sobrina. Me dolió, pero tragué fuerte como siempre. Esta vez, sin embargo, algo fue diferente. Los mensajes que intercambié recientemente con mi hermano tenían un tono agresivo, casi posesivo, como si yo no perteneciera a ese círculo. Esto viene de familia, escribió una vez, como si yo fuera un extraño. Aparté ese pensamiento y verifiqué los detalles del vuelo. Mi abuela estaba allí y su presencia siempre me traía equilibrio. Tenía el don de ver más allá de las apariencias, cortando la hipocresía con una sola mirada. Guardé el cuaderno en mi bolso pensando en el trabajo que me esperaba cuando regresara. Mi profesión requería precisión y eso es exactamente lo que me encantaba. Los números no mienten, no tienen favoritos. Premian a quienes se dedican. A diferencia de mi familia, mi carrera valoraba mi esfuerzo. Pero cuando cerré la puerta del apartamento, una inquietud me invadió. Este encuentro no solo pondría a prueba mi paciencia, sería el detonante de algo mucho más grande. El sentido de derecho de mi hermano, la ceguera de mis padres hacia él.
Era una bomba de tiempo, y yo estaba a punto de dar un paso en el medio. Al aterrizar en Florida, me invadió una mezcla de cansancio y aprensión. El peso del viaje parecía mayor que la maleta que arrastraba. El Rosewood se alzaba delante, su fachada de cristal reflejaba la luz de la tarde cuando el taxi se detuvo. El aire vibraba con la energía refinada de quienes están acostumbrados al lujo, invitados impecablemente vestidos, personal con sonrisas practicadas. Pero en el fondo de todo, sentí que se avecinaba la tormenta. No fue una reunión cualquiera, no con la historia que tenía. Al entrar al vestíbulo, el aire acondicionado fue un shock después del calor húmedo del exterior. Mis padres ya estaban allí, cerca de una fuente de mármol, con esa misma sonrisa forzada que yo conocía desde niña. Mi padre se ajustó las gafas, me miró rápidamente y desvió la mirada. Mi madre sostuvo la bolsa con fuerza, ofreciéndole una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. «Estás aquí», dijo con un tono que sonó más a acusación que a saludo. Asentí, tragándome el familiar dolor de su indiferencia. Siempre fueron así, distantes conmigo, cariñosos con mi hermano. Lo busqué a él o a su esposa en el vestíbulo, pero no había señales de ellos. Probablemente ocupados mostrando su estilo de vida perfecto, pensé, imaginando las fotos impecables que publicaría más tarde. Me acerqué al mostrador de recepción, con la confirmación de la reserva abierta en mi móvil. La asistente, una mujer joven con una identificación brillante, tecleó rápidamente, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. «Lo siento, señora», dijo vacilante. «No hay ninguna reserva a su nombre». Se me enfrió el estómago, pero mantuve la calma y pedí volver a comprobarlo. Sus dedos volaron sobre el teclado, pero el resultado fue el mismo, sin registro, sin espacio. Di un paso atrás, mi mente acelerada. Mis padres siempre hacían las reservas usando la cuenta de mi abuela. ¿Cómo pudieron haberme olvidado? Me volví hacia ellos, que ahora estaban susurrando entre ellos, evitando mi mirada. «Debe haber un error», dije con voz firme. Mi padre se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos. «Lo reservamos para la familia», murmuró con palabras vagas, pero llenas de significado. Mi madre miró hacia abajo, rebuscando en su bolso, negándose a mirarme. La verdad me golpeó como una ola de frío, no fue un error. La familia de mi hermano, esposa, hija, tenía una suite, sin duda. Podía imaginarlos instalados, las bolsas ya desempacadas, mientras yo estaba allí, borrado de la toma. Agarré mi teléfono celular, conteniendo el impulso de llamar a mi hermano de inmediato. En lugar de eso, le pedí al encargado que verificara la reserva en nombre de mis padres. Ella lo confirmó, tenían una habitación, como mi hermano, en una amplia suite con vistas al mar. ¿Mi nombre? Ni siquiera apareció. Mi nombre no aparecía en ninguna parte del sistema. El encargado trató de restarle importancia y se ofreció a poner mi nombre en una lista de espera, pero el complejo estaba lleno para las vacaciones de Acción de Gracias. «Podemos intentar encontrar algo más tarde», dijo, en un tono que mezclaba lástima y formalidad. Sacudí la cabeza y sentí el sabor amargo de la decepción subiendo a mi garganta. Mis padres permanecieron en silencio, inmóviles, y ese silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Ellos lo sabían. Ellos habían elegido. Y una vez más, no fui yo. Respiré profundamente y sentí que mi mente se afilaba como una espada. No iba a suplicar. No iba a crear una escena. Años de quedar fuera me han enseñado a mantenerme firme sin romperme. Le agradecí al encargado con una sonrisa cortés, recogí mi maleta y me volví hacia mis padres. «Encontraré la manera», dijo con voz tranquila, pero con una frialdad que no dejaba lugar a una respuesta. Intercambiaron una mirada, pero ninguno abrió la boca. Todavía estaba allí en el vestíbulo cuando se abrió la puerta del ascensor y salió mi hermano Timothy, seguido de su esposa y su hija. Llevaba una chaqueta impecablemente confeccionada y la pequeña sonrisa en su rostro estaba tan pulida como el mármol bajo nuestros pies. La esposa se ajustó las gafas de sol, su bolso de diseñador se balanceaba a cada paso, mientras la niña agarraba un animal de peluche, ajena a la tensión que envenenaba el aire. Mis padres se movieron incómodos, pero su silencio fue ensordecedor. Apreté con más fuerza el asa de mi maleta, esperando que alguien, cualquiera, explicara por qué mi nombre había desaparecido de la lista. Timothy se acercó, sus ojos recorrieron al asistente antes de aterrizar en mí.
¿Qué pasa?, preguntó, su voz llena de impaciencia. Abrí la boca para responder, pero la empleada se adelantó con la voz temblorosa: no hay ningún lugar reservado para ella. La pequeña sonrisa de Timothy se hizo más amplia. Se cruzó de brazos y se apoyó contra el mostrador con calculada arrogancia. Así es, confirmó, lo suficientemente alto como para que la mitad del vestíbulo lo oyera. La habitación es para mí, mi esposa y mi hija. Aquí somos una verdadera familia. Cada palabra era un cuchillo clavado con precisión. Mis padres continuaron allí de pie, mi padre mirándose los zapatos, mi madre haciendo girar un anillo en su dedo, como si ese gesto pudiera deshacer lo que acababa de suceder. Su silencio fue la confirmación que siempre había temido: lo habían elegido, una vez más. Sentí que el calor subía a mi pecho, pero años de tragar ranas me habían enseñado a dominar mi furia. Me enfrenté a Timothy, mi voz firme, sin temblor: disfruta. Por un segundo su pequeña sonrisa vaciló casi imperceptiblemente, pero se recuperó rápidamente y se encogió de hombros como si mi presencia fuera irrelevante. Su esposa asintió satisfecha, mientras mis padres evitaban mi mirada a toda costa. El asistente se movió incómodo y me miró con lástima, pero yo ya había tomado una decisión. Le di la espalda, arrastrando la maleta hacia la salida. El peso de la traición me oprimía, pero me negaba a dejar que me doblegara. Afuera, el aire húmedo de Florida me golpeó la cara mientras paraba un taxi. Me deslicé en el asiento trasero y le di al conductor la dirección del aeropuerto. Mi celular vibró: mensajes de mi madre, una mezcla de excusas poco convincentes y justificaciones vacías. Lo ignoré. No necesitaba sus palabras. Necesitaba distancia. Cuando el auto arrancó, llamé a Julia, la única persona que nunca me hizo sentir excluida. Ella respondió al primer timbre, su voz cálida, pero ya llena de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, como si ya lo supiera por mi respiración. Le conté todo: la escena en el mostrador, la crueldad de Timothy, la complicidad silenciosa de mis padres, el encogimiento de hombros del camarero. Julia escuchó en silencio y su silencio fue más reconfortante que cualquier palabra. No te merecen, dijo finalmente con voz firme. Eres mucho más fuerte que eso. Me recosté en el banco y observé cómo el complejo desaparecía a través de la ventana. Las palabras de Julia me anclaron y me recordaron la vida que había construido sin su aprobación. La arrogancia de Timothy, la sonrisa superior de su esposa, la cobardía de mis padres. Pensaron que podían borrarme, pero se equivocaron. Hacía mucho tiempo que había aprendido a contar conmigo mismo, y ese momento solo agudizó aún más esa verdad. No voy a volver, dije con voz resuelta. Él terminó. Julia estuvo de acuerdo y me sugirió que me tomara unos días para respirar antes de regresar a Seattle. Asentí, aunque ella no podía verme, ya estaba planeando mentalmente los siguientes pasos. El taxi siguió adelante, alejándome del aeropuerto y de la familia que nunca me había visto. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez fue Timoteo. Un mensaje lleno de ironía, como si esperaran que les rogase un asiento en su mesa. Lo borré sin leer hasta el final. Necesitaba hablar con mi abuela, la única persona que siempre me vio como realmente era. Ellen respondió al segundo tono, su voz clara y familiar, cortando el zumbido de la carretera como una espada. Isabella, dijo, y solo en ese tono había una calidez que ninguno de ellos me había brindado jamás. Respiré profundamente, decidido a mantener la compostura, y comencé a contar lo que había sucedido en Rosewood. Hablé del mostrador de facturación, de la confusión del encargado, de la ausencia de mi nombre en la reserva. Describí cómo mis padres se habían quedado en silencio, una traición más fuerte que cualquier grito. Luego repetí las palabras de Timothy, que todavía resonaban en mi mente: la habitación es para mí, mi esposa y mi hija. Aquí somos una verdadera familia. Mantengo mi voz firme, exponiendo los hechos sin pedir piedad. No quería compasión. Quería que ella supiera la verdad. Ellen escuchó sin interrumpir, su respiración era constante al otro lado de la línea, pero sentí que algo se movía, una silenciosa intensidad creciendo en su silencio. Cuando terminé, hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la conexión. Luego habló con voz baja pero aguda como el acero: esta vez han ido demasiado lejos. Me la imaginaba en su oficina, rodeada de libros y documentos, entrecerrando sus agudos ojos. Los crié mejor que eso. O al menos lo intenté.
Había una mezcla de decepción y determinación en su tono, una combinación que solo había escuchado unas pocas veces y que siempre precedía a una acción decisiva. Ella no gritó, pero el peso de sus palabras lo dejó claro, estaba furiosa. Me quedé quieta, dejándolo absorber todo. Mi abuela había construido su fortuna con disciplina y visión y, sobre todo, valoraba la justicia. Ella fue quien me enseñó estos mismos principios cuando era niña, quien me guió a valerme por mi cuenta. Ahora, al oír hablar de esta afrenta, supe que ella lo sentía personalmente, no solo como mi abuela, sino como alguien que despreciaba los privilegios sin mérito. Yo me encargaré de esto, dijo finalmente con voz tranquila pero intransigente. Te preocupas por ti misma, Isabella. No dejes que sus tonterías te depriman. Asentí aunque ella no podía verme, sintiendo un discreto alivio. Ellen no hacía promesas en vano y sus palabras transmitían la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Me voy al aeropuerto, dije con voz firme. Estaré bien. Ella no insistió en detalles ni intentó convencerme de que me quedara. En lugar de eso, simplemente dijo, bien. Siempre supiste cómo moverte. La llamada terminó y me recosté en el taxi, el peso del día aún pesado pero de alguna manera más liviano. La reacción de mi abuela no fue solo para mí. Era el principio. Timothy y la esposa, mis padres. Habían cruzado una línea y Ellen no era del tipo que dejaba que cosas así quedaran impunes. El conductor me miró por el espejo retrovisor y me preguntó si quería detenerme en algún lugar. Había cargado con el peso de sus expectativas, de sus juegos de poder, de sus elegantes mentiras disfrazadas de malentendidos. Cada Navidad me relegaban a la habitación de invitados mientras Timothy ocupaba la suite principal. En cada cena donde mis logros se reducían a buena fortuna pasajera, mientras sus fracasos eran celebrados como audacia empresarial. Ellen no solo lo vio, lo registró. Y ahora, con la precisión quirúrgica de alguien que sabe exactamente dónde cortar, había expuesto la podredumbre que tanto habían trabajado para ocultar bajo capas de encanto y herencia. El correo electrónico continuaba, detallando las condiciones para cualquier posible reconciliación. No es que las quisiera, pero la mera mención de ellas fue un golpe maestro. Ellen exigió una disculpa pública, no esos susurros avergonzados en los pasillos, sino una declaración formal por escrito reconociendo el trato injusto que me habían dado durante años. Además, a Timothy se le pidió que firmara un documento legal renunciando a cualquier derecho futuro sobre la propiedad familiar. La lealtad se demuestra con acciones, no con palabras, escribió, y casi podía escuchar el tono agudo de su voz entre líneas. Pero el verdadero golpe maestro llegó al final. Ellen anunció que a partir de ese momento, yo sería el único beneficiario directo de su testamento, no solo de los bienes financieros, sino también de la casa en la costa de Carolina del Norte, ese refugio de madera clara y grandes ventanales donde pasé los veranos más felices de mi infancia. La propiedad que mi madre siempre había codiciado, que Timothy soñaba con convertir en un retiro solo para inversores, ahora tenía mi nombre en los documentos. Isabella merece lo que es suyo por derecho, escribió Ellen, sin lugar a dudas. Tuvieron sus oportunidades. Cerré la computadora portátil y mis manos temblaban ligeramente. No fue venganza, fue justicia. Una justicia que nunca me había atrevido a esperar, pero que ahora que había llegado, encajaba como una pieza que siempre había faltado. El apartamento en Seattle, mi carrera, mi vida construida con mis propias manos, todo eso era prueba de que no los necesitaba. Pero saber que Ellen me había dado las armas para protegerme definitivamente. Esta era la libertad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Ellen, breve y conciso, van a llamar. No contestes. Sonreí porque por supuesto ella ya lo sabía. Por supuesto ella había predicho cada uno de sus movimientos, como un jugador de ajedrez que ve 10 movimientos por delante. Y llamaron. Primero Timothy con la voz quebrada por la ira apenas disfrazada de desesperación. No puedes dejar que la abuela haga eso, Isabella. Lo arruinará todo. ¿Arruinar qué exactamente? El castillo de naipes que había construido con un dinero que nunca fue suyo. No respondí. Luego mi madre con su habitual tono empalagoso, ahora teñido de pánico, hija, por favor habla con tu abuela. Podemos arreglar esto. Somos familia. ¿Arreglar qué? Los años de humillación. Las veces que me trataron como un invitado incómodo en mi propia historia. Silencio.
Mi padre fue el último y su enfoque fue el más patético, la voz quebrada, el orgullo finalmente quebrado. Isabella, cometimos un error. Pero no puedes abandonarnos ahora. No fue abandono. Fue una consecuencia. Y por primera vez estaban cosechando lo que sembraron. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Seattle estaba gris y lluviosa, como siempre, pero había una nueva luz en el aire. Respiré profundamente y sentí que el peso de los años se quitaba de mis hombros. Podían gritar, suplicar, amenazar, no importaba. Ellen había trazado la línea. Y por primera vez en mi vida, estaba a su lado derecho. Cogí la taza de café frío y me levanté. Había trabajo que hacer, una vida que vivir y ahora, un futuro que finalmente me pertenecía, sin sombras, sin deudas, sin excusas. El pasado había sido quemado. Y de las cenizas saldría más fuerte que nunca. Durante años fui el extraño en mi propia familia, el nombre olvidado en las conversaciones importantes mientras se deleitaban con lo que nunca merecieron. Ahora el correo electrónico de Ellen era un espejo implacable que los obligaba a enfrentar el reflejo de sus propias decisiones. Mi nombre ni siquiera fue mencionado en su decisión, pero estar en la copia de ese correo electrónico fue como un asentimiento silencioso, un reconocimiento de que me habían agraviado y que finalmente se estaba haciendo justicia. Me recosté en mi silla y observé el horizonte de Seattle a través de la ventana mientras el aire fresco de la mañana se mezclaba con la calidez del café que todavía sostenía en mis manos. No fue venganza. Fue algo mucho más poderoso, la confirmación de que la verdad, cuando se revela, no necesita gritos para ser escuchada. Cerré la pantalla de la computadora sabiendo que en ese mismo momento mi familia estaba en ruinas. Timothy, con su restaurante al borde del colapso, probablemente ya estaba llamando a todos los contactos que alguna vez despreció, rogando favores que nunca había devuelto. Mis padres, a su vez, estaban recalculando cada centavo, viendo cómo sus sueños de una jubilación lujosa se desmoronaban como arena entre sus dedos. No necesitaba ver sus reacciones para saber que estaban conmocionados. Las palabras de Ellen fueron demasiado precisas, demasiado definitivas para dejar lugar a dudas. Mi teléfono permaneció en silencio sobre la mesa, un marcado contraste con la avalancha de mensajes del día anterior. No me estaban buscando ahora y no esperaba que lo hicieran. Estaban demasiado ocupados intentando contener el fuego que habían provocado. Me volví hacia la pantalla de la computadora y abrí una hoja de cálculo de un proyecto para un cliente. Los números, fríos y lógicos, me anclaron a la realidad. No fue la decisión de Ellen lo que cambió mi vida, ya había forjado mi propio camino hace mucho tiempo. Pero esa carta me había quitado un peso que ni siquiera sabía que todavía llevaba. Años de ser ignorada, de tragarse palabras y sonrisas amargas, finalmente habían sido validadas. Ya no necesitaba sus disculpas ni su reconocimiento. Contaba con el respeto de la única persona cuya opinión realmente importaba, la de Ellen. Y eso fue suficiente. Mientras trabajaba, mi mente vagaba sobre lo que vendría después. Ellen no era del tipo que deja las cosas a medias. Su correo electrónico sugirió más movimientos, una reestructuración de su legado que resonaría en la familia durante años. No conocía los detalles ni necesitaba saberlos. Confiaba en que ella manejaría todo de la misma manera despiadada y justa en la que siempre había actuado. Por ahora me contentaba con permanecer al margen de la tormenta, observando desde lejos cómo su mundo se remodelaba y el mío se mantenía firme e intacto. Afuera, la ciudad latía con su energía habitual y me sentí más en casa que nunca, preparado para lo que me deparara el futuro. 2 semanas después del correo electrónico de Ellen, conocí a Julia en un tranquilo café cerca de mi apartamento. La suave lluvia de Seattle golpeaba suavemente las ventanas mientras nos acomodábamos en un rincón, con 2 tazas de café humeantes entre nosotros. Mi teléfono, todavía en silencio desde la avalancha de mensajes familiares, descansaba boca abajo sobre la mesa. Julia se inclinó hacia adelante con los ojos brillando con gran curiosidad, y pidió ver los últimos correos electrónicos que había recibido. Le entregué la tableta, sabiendo que su perspectiva me ayudaría a ver más allá de las líneas llenas de desesperación. Hojeó los mensajes y frunció el ceño mientras los leía. Mi hermano había enviado un largo correo electrónico y su habitual tono superior había sido reemplazado por una súplica desesperada. Describió cómo él y su esposa se habían visto obligados a poner en venta su espaciosa casa en los suburbios, la que siempre exhibían en cada reunión familiar como un trofeo.
El colapso del restaurante había agotado sus ahorros y los acreedores ya se acercaban. Tuvimos que sacar a Sophie de la escuela privada, escribió, y sus palabras rebosaban una vergüenza que nunca antes había sentido. Me imaginé a mi sobrina, con su mochila tosca, entrando a un salón de clases desconocido, rodeada de caras extrañas. Dolió, pero fueron las decisiones de Timothy las que los llevaron allí, no las mías. Los correos electrónicos de mis padres fueron aún más reveladores. Mi padre detalló su mudanza a un pequeño departamento de una habitación, un cruel contraste con la elegante casa que siempre habían conservado. Estamos recortando todo lo que podemos, admitió, enumerando las facturas médicas que se acumulaban sin la red de seguridad que alguna vez proporcionó Ellen. El mensaje de mi madre fue breve y amargo. Podrías haber detenido esto, escribió, como si yo hubiera orquestado su caída. Un destello de culpa intentó aparecer, pero la voz de Julia lo atravesó como una espada. Te están culpando por el caos que crearon, dijo, colocando la tableta sobre la mesa con un gesto firme. No dejes que te arrastren de regreso a ese pozo. Su claridad me ancló. Analizamos los correos electrónicos juntos y cada observación suya eliminó otra capa de manipulación. Timothy intentó presentarse como una víctima, pero Julia señaló su negativa a asumir cualquier responsabilidad. Todavía actúa como si tuviera derecho al dinero de Ellen, comentó, sacudiendo la cabeza con desdén. En cuanto a mis padres, sus palabras, observó, estaban llenas de resentimiento, no de arrepentimiento. No están tristes por lo que hicieron, afirmó. Simplemente están furiosos por las consecuencias. Sus palabras hicieron eco de lo que ya sabía en el fondo, solidificando mi decisión de mantener la distancia. Mientras hablábamos, tomé un sorbo de café y sentí que su calidez se extendía a través de mí como una promesa. El cielo gris de Seattle, que antes me había parecido sombrío, ahora era un manto reconfortante, un contraste perfecto con el caos que consumía a mi familia. Vi la casa de Timothy anunciada en un sitio web de bienes raíces, con el precio reducido casi a la mitad en un intento desesperado por atraer compradores. La imagen del césped una vez inmaculado y ahora descuidado pasó por mi mente. La realidad de mis padres no fue menos cruel. Sin el apoyo de Ellen, apenas podían equilibrar las citas con el médico y los medicamentos con un presupuesto ajustado. No me deleitaba con su sufrimiento, pero tampoco podía ignorar la justicia poética de todo ello. Habían construido sus vidas sobre el privilegio de ser los favoritos, y ahora esos cimientos se estaban desmoronando, revelando el vacío que había debajo. Julia se recostó en su silla y su mirada se suavizó. Estás haciendo lo correcto al quedarte fuera, dijo. Tienes tu vida aquí. Y ella tenía razón. Mi apartamento, mi trabajo, mis rutinas, todo era sólido, intacto por su caída. Había pasado años labrando este espacio, libre de sus expectativas, sus exigencias, sus convenientes mentiras. Los correos electrónicos, aunque dolorosos de leer, eran una prueba de que no los necesitaba para prosperar. Agradecí a Julia, como siempre, por ser mi refugio seguro. Terminamos nuestro café y la conversación giró hacia temas más ligeros, sus nuevos proyectos, la librería que estaba a punto de abrir en el barrio. De regreso a mi departamento miré mi teléfono, tratando de verificar si había llegado algún mensaje nuevo. En lugar de eso, lo dejé a un lado y abrí mi computadora portátil para concentrarme en una propuesta de trabajo. El ritmo de las teclas me tranquilizó, cada letra escrita era un recordatorio tangible de mi independencia. El mundo de mi familia se estaba desmoronando, pero el mío seguía en pie. Timothy, su esposa y mis padres lucharon con las consecuencias de decisiones de las que ya no podían escapar. Sophie, atrapada en medio de ese remolino, era la única por la que sentía una opresión en el pecho, pero sabía que extender la mano sería como volver a sumergirme en las aguas turbias que tanto había trabajado para dejar atrás. No estaba preparado para eso. Quizás nunca lo fue. Un mes después de ese café con Julia, entré a la oficina y fui sorprendida por mi jefa, quien me llamó a su oficina con una sonrisa que anunciaba buenas noticias. Me ofreció un ascenso, analista senior con una oficina central, un aumento significativo y más responsabilidades. Exactamente el tipo de desafío que siempre he buscado. Acepté sin dudarlo, sintiendo un genuino orgullo al estrecharle la mano. Años de noches sin dormir, interminables hojas de cálculo y dedicación incansable habían dado sus frutos. Ese momento fue mío, logrado por mérito propio, no por apellidos ni favores.
De vuelta en mi escritorio, le envié a Julia un mensaje rápido contándole la noticia. «Lo estás matando», respondió ella, e incluso a través de la pantalla, su entusiasmo era contagioso. Sonreí agradecida de tener a alguien que siempre creyó en mí, incluso cuando dudaba. Mi vida en Seattle había encontrado un ritmo que finalmente tenía sentido, trabajo que me desafiaba, carreras matutinas que me mantenían centrada, fines de semana explorando mercados locales o senderos de montaña. El caos de Rosewood y mi familia parecía pertenecer a otra vida, a un pasado que había dejado atrás de una vez por todas. Permanentemente. Ya no había lugar para dudas, para justificaciones vacías o para la esperanza de que algún día cambiarían. Esa era la diferencia entre el pasado y el presente, antes esperaba. Ahora lo sabía. Cerré la pestaña con los correos y mensajes sin responder. No por ira, aunque todavía ardía en alguna parte, sino porque no había nada que decir. Ellos habían elegido sus caminos y yo elegí el mío. La vida en Seattle, con sus mañanas grises y noches luminosas, el olor a café recién hecho y el sonido de pasos apresurados en la acera, fue mi respuesta. Cada decisión que tomé, cada meta que logré, fue una prueba de que no necesitaba su perdón para seguir adelante. Mi teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era una notificación del banco, un depósito automático, parte de los dividendos de mis inversiones en energías renovables. Sonreí cuando vi los números. En cierto modo, era irónico, mientras mi familia se ahogaba en deudas y excusas, yo estaba cosechando los frutos de años de disciplina. No fue venganza, fue una simple consecuencia. Habían apostado por atajos y manipulaciones, yo en paciencia y trabajo. Me levanté y fui a la cocina a preparar té mientras la ciudad palpitaba afuera. El vapor salió de la taza y me envolvió en un reconfortante calor. Pensé en Sophie, mi sobrina, y por primera vez en meses no sentí el peso de la culpa. Se merecía algo mejor que una tía dividida entre la lealtad y el resentimiento. Ella merecía una familia que no la usara como peón. Quizás algún día, cuando ella fuera mayor y libre de elegir, pudiéramos volver a conectarnos. Pero no ahora. No mientras ella todavía fuera rehén de la misma dinámica que me había asfixiado. Regresé a la mesa de trabajo y abrí un nuevo documento. Era hora de actualizar mi plan financiero para los próximos 5 años. Escribí objetivos ambiciosos pero realistas, ampliar mi cartera, tal vez invertir en mi propia propiedad, viajar sin culpa ni justificación. Cada elemento de la lista era un ladrillo en la pared que me separaba del pasado. No era una fortaleza, ya no necesitaba muros, sino una base sólida, construida con mis propias manos. Cuando terminé, cerré la computadora portátil y me estiré, mis músculos se sentían ligeramente doloridos por las horas de estar sentado. El reloj marcaba casi medianoche. En la calle un coche pasó lentamente, sus luces se deslizaban por la pared como sombras fugaces. Respiré hondo y percibí el silencio del apartamento. No hubo gritos ni acusaciones, ni la sensación de estar siempre al borde de una explosión. Solo yo, mi espacio y las posibilidades que deparaba el futuro. Apunté con el control remoto al televisor, pero me di por vencido antes de encenderlo. No quería llenar el silencio con ruidos ajenos. En lugar de eso, fui a la estantería y cogí un libro que había comprado semanas antes, una biografía sobre un emprendedor que había reconstruido su vida desde cero. Hojeé las primeras páginas, sonriendo al reconocer partes de mi propio viaje en las líneas. No se trataba de dinero ni de éxito, aunque esos eran importantes. Se trataba de la libertad de ser dueños de nuestras decisiones. Me quedé en la cama con el libro abierto, pero mis pensamientos vagaron hasta el día siguiente. Tenía una reunión importante en el trabajo, una oportunidad de liderar un proyecto que podría impulsar mi carrera. Antes habría dudado preguntándome si era egoísta adelantar mis ambiciones. Ahora sabía que la ambición no era pecado, era supervivencia. Era la diferencia entre vivir y simplemente existir. Apagué la luz y cerré los ojos, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormido sin la sombra de los Rosewood flotando sobre mí. No como un escape, sino como una victoria. Me habían enseñado sin querer a valorar lo que realmente importaba, la integridad de no negociar mi paz, el poder de decir no sin remordimientos, el coraje de construir algo propio. Y eso es exactamente lo que haría. Sin mirar atrás.
Un mes después de cortar los lazos que me asfixiaban, llegó un paquete a mi puerta el día de mi cumpleaños. El pequeño sobre con la elegante letra de mi abuela, me hizo sonreír incluso antes de abrirlo. En su interior, un libro encuadernado sobre estrategias de inversión avanzadas, sus páginas intactas y llenas de posibilidades. Y entre ellas una nota de Ellen, breve pero llena de significado: continúa construyendo tu futuro, Isabella. Ya estás en el camino correcto. Pasé mis dedos por la portada, sintiendo el peso de esas palabras. Ella no me acababa de dar un regalo. Me dieron algo mucho más valioso, la confirmación de que mis decisiones tenían valor, que mi viaje fue visto y respetado. Coloqué el libro sobre la mesa, al lado del cuaderno donde llevaba seguimiento de mis inversiones. Cada número allí era una prueba de que efectivamente yo tenía el control. Mi portafolio creció sólido, reflejo de las decisiones que tomé sin pedir permiso. El rol de analista senior me desafió, perfeccionó mi instinto y fuera de la oficina, mi vida se llenó de pequeñas victorias, carreras matutinas que oxigenaban mi mente, cenas con amigos que me hacían reír sin reservas, noches tranquilas con un libro y el silencio como compañía. Los Rosewood, con sus intrigas y expectativas distorsionadas, parecían ahora un capítulo cerrado, con sus lecciones grabadas no como cicatrices sino como hitos de transformación. Finalmente había aprendido que el respeto por uno mismo no era negociable y que la aprobación de otras personas, cuando era condicional, no valía el precio de mi paz. Hojeando el libro de Ellen, mi mente retrocedió al pasado, a aquel viaje que había revelado, sin máscaras, el favoritismo arraigado en la familia. Sus acciones, el desdén de mi hermano, la indiferencia de mis padres, no me habían quebrantado. Al contrario, me obligaron a levantarme solo. Y fue en ese momento de soledad forzada que descubrí una verdad liberadora: no necesitaba su aprobación para prosperar. Nunca lo necesité. La carga de años de intentar encajar en moldes que no me encajaban se desvaneció, ligera como el humo en el viento. Entonces comprendí que la independencia financiera no se medía solo en saldos bancarios. Era la libertad de trazar mi propio destino, de decir sí solo a lo que resonaba en mí. Mis ojos se posaron en una pequeña bolsa de terciopelo al fondo del cajón. Dentro, un regalo que le había comprado a Sophie meses atrás, un collar de plata con un colgante en forma de estrella, como las que a ella le encantaba mirar en el cielo cuando era niña. Había pensado en entregármelo algún día, pero no ahora. Todavía era demasiado joven para comprender los matices de esos conflictos, atrapada en las consecuencias de las decisiones de otras personas. Enviarle el collar sería, en cierto modo, reabrir una puerta que había cerrado a propósito. Devolví la bolsa, una promesa silenciosa de que cuando estuviera lista, cuando pudiera ver más allá de las sombras de la familia, estaría allí. Hasta entonces el distanciamiento era el único gesto de amor que podía ofrecer. Me recliné en mi silla y observé las luces de la ciudad bailar más allá de la ventana. El camino que había elegido no era fácil, pero era el mío. El episodio de Rosewood no definió mi historia por lo que me hicieron, sino por lo que me reveló. Fui capaz de abandonar el caos ajeno y construir una vida basada en mis propios valores. El libro de Ellen, el collar de Sophie, la rutina que me sostenía, todos eran recordatorios tangibles de quién era yo y de lo que me negaba a dejar ir. Cerré el libro con gesto firme, sintiendo que una tranquila determinación se apoderaba de mí. Vivir auténticamente requería coraje para dejar ir lo que ya no me servía. Las disculpas de la familia, sus arrepentimientos, sus batallas internas, ya no eran mi carga. Tenía mi trabajo, mis metas, mi mañana. Cuando se apagó la luz, la oscuridad no trajo miedo. Sí, me trajo la certeza de que por primera vez, estaba exactamente donde se suponía que debía estar.